Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. Cristóbal no esperaba que aquel viaje cambiara tanto las cosas. Era solo una visita a su amiga Liria, una joven alienígena a la que había conocido en la Academia de Intercambio Intergaláctico. Ella había insistido durante semanas en que visitara su mundo natal, Valteria, un planeta cubierto de brumas plateadas, torres flotantes y jardines que latían como corazones vivos. La nave descendió entre luces azules y un aroma que no pertenecía a ninguna flor terrestre. Cuando Liria lo recibió en el puerto levitante, su sonrisa era tan inocente como siempre, y su abrazo fue cálido, aunque su piel tenía esa textura suave y ligeramente fría, propia de su especie. Cristóbal no se sintió incómodo, hasta que entró a la casa. La mansión de la familia Balsir no era una construcción, era una criatura viva hecha arquitectura. El techo se arqueaba como un ala protectora y las paredes emitían un leve susurro cuando alguien caminaba cerca. Pero no era eso lo que puso a Cristóbal en tensión. Fue ella, la madre de Liria. Selira Balsir descendió lentamente desde una escalera traslúcida, como si supiera que cada paso suyo era una declaración. Alta, de figura escultural, con cabellos largos como ríos de obsidiana líquida y ojos que ardían con un brillo metálico. Llevaba una túnica ajustada que dejaba al descubierto un hombro marcado por símbolos de guerra antiguos. Todo en ella gritaba peligro y deseo. «Así que tú eres el humano del que mi hija no ha dejado de hablar», dijo con una voz suave, profunda, peligrosa. Interesante. Cristóbal se sintió observado, diseccionado, deseado. Intentó mostrarse respetuoso, incluso bajó ligeramente la cabeza. Pero no podía evitar el calor que subía por su cuello cuando Selira caminó a su alrededor, analizándolo como quien elige un arma. Durante la cena, Liria hablaba entusiasmada, contándole a su madre sobre los estudios, los entrenamientos y las costumbres humanas. Pero Cristóbal apenas podía concentrarse. Selira no dejaba de mirarlo. Cada vez que él alzaba los ojos, la encontraba sonriendo, con ese gesto cargado de intención, con esa calma afilada. Cuando Liria se levantó de la mesa para traer una botella de licor valteriano, el ambiente cambió de inmediato. Selira se inclinó hacia él. «Mi hija es joven, ingenua, aún no entiende lo que puede ofrecer un ser como tú. Pero yo sí lo veo. Lo siento en tu sangre, en tu respiración». Cristóbal se tensó, pero no respondió. El aire olía más denso. Selira acercó su rostro al suyo, tan cerca que su aliento frío tocó su piel. «No debiste venir aquí, o tal vez sí», susurró, con una sonrisa que contenía siglos de secretos. Antes de que pudiera reaccionar, Liria regresó. Selira ya estaba en su lugar, tan tranquila como una diosa sentada en su trono. La conversación continuó como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado. Algo había comenzado. Y Cristóbal lo sabía. Y aunque intentó negarlo, parte de él quería saber hasta dónde podía llegar. Cristóbal apenas durmió aquella noche. El colchón valteriano, suave como niebla tibia, lo envolvía por completo, pero el verdadero calor no venía del lecho, sino del recuerdo de Selira. Cerraba los ojos, pero su voz se repetía, como un eco clavado en su mente. «No debiste venir aquí, o tal vez sí». Aquella frase ardía como una marca invisible sobre su piel. Al día siguiente, trató de actuar con normalidad. Caminó por los jardines flotantes junto a Liria, que reía mientras le mostraba cómo las flores se abrían al sonido de su voz. Le habló de leyendas antiguas, de los lagos que curaban heridas, de las tormentas magnéticas que cantaban en la noche. Pero Cristóbal apenas escuchaba. Selira lo observaba desde una terraza alta. Su silueta parecía esculpida en obsidiana viva. No sonreía. No se escondía. Solo estaba allí, viéndolo, reclamándolo con los ojos. Esa noche, después de la cena, Liria fue llamada por uno de los servidores. Una emergencia académica, según explicó. Algo que requería su presencia en el otro ala de la casa. Cristóbal se quedó solo en el salón de cristal. O eso pensó. «No tienes idea de lo que provocas, humano». La voz de Selira llegó desde detrás del velo que cubría la entrada. Avanzó entre las sombras como una visión peligrosa. No llevaba túnica esta vez. Solo un manto vaporoso,
translúcido, que dejaba al descubierto más piel de la que cubría. Cada paso suyo parecía empujar el aire con una autoridad feroz. Cristóbal se quedó inmóvil. Su corazón latía como si intentara escaparle del pecho. Ella no se detuvo hasta quedar a solo un palmo de distancia. «Te vi mirarme». «No finjas que no lo hiciste», susurró. Él tragó saliva. «No quise faltarte el respeto». «¿Respeto?», rió ella con una voz ronca, casi felina. «Si yo quisiera respeto, no estaría aquí, en medio de la noche, con este cuerpo desnudo pidiendo que lo tomes con tus ojos». Cristóbal dio un paso atrás, pero ella no lo permitió. Su mano lo alcanzó, se posó en su pecho, lo empujó suavemente contra una columna de vidrio caliente. «Mi hija te desea, sí. Pero no te conoce como yo. No siente lo que yo siento. Tú no sabes lo que eres aquí, entre los nuestros. Un humano que vibra con fuego y control a la vez. Te huelo. Te saboreo con la mirada». Cristóbal apartó la mano de ella. El contacto lo encendía, lo confundía, lo destruía por dentro. Pero aún tenía control. «No puedo hacer esto», dijo, en voz baja. «Liria confía en mí». Selira lo miró con una mezcla de frustración y deseo contenido. Su cuerpo tembló ligeramente, y en sus ojos apareció un brillo más peligroso que antes. «Eres fuerte, más de lo que creí. Eso me gusta aún más». Dio un paso atrás, permitiéndole respirar. Y justo antes de desaparecer entre los velos, volvió la cabeza por encima del hombro y susurró con un tono que rozó lo prohibido. «Pero esto no ha terminado, Cristóbal. Nada ha hecho más que empezar». Cuando la sala quedó vacía, él cayó de rodillas. No por debilidad, sino porque comprendió algo que lo haría temblar toda la noche. Selira no jugaba. Y lo peor es que él tampoco quería seguir fingiendo que no deseaba jugar. Liria regresó al amanecer. Entró en el salón sin hacer ruido, con sus pasos descalzos flotando apenas sobre el suelo de vidrio viviente. Cristóbal no se había movido de donde la noche anterior Selira lo había dejado. No había dormido, no había comido, no había logrado escapar del torbellino mental en el que estaba atrapado. La columna aún tenía el calor de su cuerpo, como si incluso la casa se hubiera impregnado del encuentro. «No fuiste a tu habitación», dijo Liria suavemente. Cristóbal levantó la mirada. Su voz sonaba calmada, pero había una grieta apenas visible en su expresión. Un temblor en la comisura de sus labios. No era la Liria risueña del día anterior. Él intentó hablar, decir algo, explicarse, pero no había palabras suficientes para disfrazar la verdad que flotaba en el aire. Liria se acercó lentamente. Se sentó frente a él, tan cerca que podía sentir su respiración. Tenía las manos entrelazadas y la mirada clavada en el suelo. «¿Tú sabes lo que es ser hija de Selira Balsir?», preguntó, sin mirarlo. «Creces viendo cómo todos se inclinan, cómo todos tiemblan, cómo todos la desean. Y tú te preguntas cuándo será el momento en que tú también te vuelvas invisible, comparada con ella». Cristóbal sintió una punzada de culpa, una herida en el pecho que no sabía cómo sanar. Pero ella levantó la vista, y sus ojos ya no tenían dolor. Tenían fuego. «La vi. La vi contigo. No necesitaba estar en la habitación. Mi madre no tiene límites. Ella no seduce. Ella marca. Lo hace con todo lo que le interesa. Y tú eres demasiado valioso para ella». «No pasó nada», dijo él, por fin. «No lo permití». «¿Pero lo deseaste?». La pregunta quedó suspendida como un cristal a punto de romperse. Cristóbal no respondió. No podía mentirle. No quería mentirle. Porque aunque su cuerpo seguía vibrando por la presencia de Selira, era Liria la que lo tenía ahí, frente a ella, confesando con su silencio lo más doloroso. Liria se levantó. Su cuerpo temblaba levemente, pero no de debilidad. Era una vibración que nacía de algo ancestral. Respiró hondo, y por primera vez, su piel dejó de ser suave y luminosa. Una grieta se formó en su cuello, una línea oscura que subía hasta el mentón. «Ella quiere poseerte. Pero yo quiero elegirte». Cristóbal la miró con un nudo en el pecho. «¿Y si yo ya estoy marcado por ella?».
Liria entrecerró los ojos. Entonces no tengo otra opción. Un rugido sordo retumbó en la mansión. Las paredes se tensaron. Los ventanales vibraron como cuerdas de un instrumento peligroso. Cristóbal se puso de pie, pero ya era tarde. Selira había entrado. No caminaba. Flotaba. Su cuerpo irradiaba energía roja. Sus ojos ya no eran solo deseo. Eran posesión. Veo que todo ha quedado claro, dijo sin expresión. Liria se giró para enfrentarla. Las marcas en su piel brillaban como fuego contenido. Brazales de combate se cerraron en sus muñecas con un chasquido de energía. Sus ojos ya no eran los de una hija herida. No te lo entregaré, dijo con firmeza. No sin luchar. Selira no sonrió. Solo extendió la mano y el suelo se abrió. Una plataforma de duelo ancestral emergió entre columnas de sangre viva. Entonces pelea por él, hija mía. Como yo pelearía por lo que es mío. Cristóbal quiso gritar, intervenir, detenerlas. Pero el campo de energía lo atrapó, lo inmovilizó. Su cuerpo quedó encerrado entre dos luces que lo mantenían suspendido, obligado a observar. Y por primera vez, comprendió que lo que sentía no era deseo. Era la antesala de la guerra. Una guerra que acababa de comenzar por él. La plataforma ancestral crujió al activarse, como si despertara de un largo sueño solo para presenciar aquel duelo imposible. No era un simple campo de combate, era un santuario de decisiones fatales, un altar donde el amor, el deseo y el orgullo se enfrentaban con armas hechas de carne, furia y voluntad. Cristóbal flotaba en el aire, prisionero de la cúpula de energía que Selira había tejido con una facilidad aterradora. No podía hablar, solo mirar, solo sentir, solo arder por dentro. Liria dio el primer paso al centro de la plataforma. Sus brazales se transformaron, expandiéndose con líneas de luz azul que se adhirieron a su cuerpo como una segunda piel. Su figura se estilizó, se tornó más feroz. Sus ojos, antes suaves, ahora eran filos. Caminaba como una cazadora dispuesta a morder la garganta de un depredador mayor. Selira descendió desde el aire como una sombra radiante. No llevaba armadura. No la necesitaba. Su cuerpo era su arma. Cada músculo brillaba con una energía tan intensa que el suelo se agrietó donde aterrizó. Su cabello se elevaba como si bailara con una tormenta que solo ella podía controlar. Se miraron en silencio. No había odio. No había amor. Solo determinación. Selira alzó la mano. Una llama negra surgió de su palma y se envolvió alrededor de sus dedos como una serpiente viva. «Todavía puedes rendirte, hija», dijo con voz tranquila. «No quiero destruir lo poco que aprendiste. Tú ya no puedes enseñarme nada», respondió Liria, con voz baja pero firme. «Esta vez, no pelearé por tu aprobación. Peleo por lo que elegí». Cristóbal sintió como el campo de energía reaccionaba a esas palabras. Se volvió más denso, más ardiente. Cada emoción tenía peso allí. Cada promesa era un pacto sellado con fuego. El primer impacto fue brutal. Selira se movió como un rayo, su puño envuelto en energía oscura, y Liria apenas lo desvió con el antebrazo. La onda de choque los empujó a ambos hacia los extremos de la plataforma. Pero no cayeron. No se detuvieron. Liria giró sobre sí misma y lanzó una serie de golpes veloces, cada uno marcado por la pureza de su estilo. Selira los esquivó con una gracia inhumana, como si ya supiera cada movimiento antes de que ocurriera. Los ataques se intensificaron. Puños, rodillas, ráfagas de energía, gritos contenidos. El aire chispeaba. El suelo sangraba luz. Y Cristóbal sentía como algo en él se desgarraba con cada golpe que Liria recibía. Con cada mirada cruda que Selira lanzaba. Con cada gota de sudor, con cada jadeo contenido. El combate no era por él. Era por lo que él representaba. Una elección. Un quiebre. Una libertad que ambas buscaban, aunque por razones muy distintas. Selira se abalanzó con un rugido silencioso, y su pierna cortó el aire como una espada. Liria la bloqueó, pero el impacto la lanzó hacia atrás.
Rodó por el suelo, se levantó sangrando del labio, y por un instante pareció dudar. Selira no se detuvo. Siempre fuiste débil, Liria. Siempre creíste que el amor te haría fuerte, pero mira lo que hace contigo, te rompe. Liria respiró hondo. Y al exhalar, algo cambió. Sus ojos se llenaron de una luz blanca y pura. Sus marcas se encendieron con la intensidad de una estrella a punto de estallar. El amor no me rompe, madre. Me transforma. Y entonces, antes de que Selira pudiera atacarla de nuevo, Cristóbal hizo lo imposible. Gritó su nombre. La barrera tembló, y por un segundo, solo uno, todo se detuvo. Liria giró la cabeza. Lo miró. Él también la miró. Y el mundo se estrechó entre ellos. En esa mirada había todo. El miedo, la pasión, la elección, el deseo de no perderse, de no dejarse destruir por una guerra que solo el amor podía justificar. Liria sonrió. Y se lanzó contra Selira con un rugido que no era solo furia. Era un canto de vida. Liria embistió con una fuerza que no parecía suya. Cada movimiento era más rápido, más brutal, más hermoso. Su energía se había desatado por completo, como si el cuerpo ya no pudiera contener la furia que llevaba acumulando desde el primer día que su madre la había mirado con desprecio. La plataforma temblaba bajo sus pies. Cristales se rompían en las paredes. El aire se volvió electricidad viva. Selira recibió el ataque de frente. No se apartó. Lo aceptó como quien acepta una verdad dolorosa. Y aún así, resistió. Bloqueó los golpes uno por uno, aunque su expresión ya no era altiva. Ahora había algo más en sus ojos. Algo que no había mostrado nunca: respeto. El combate alcanzó un clímax. Los cuerpos se cruzaban como tormentas en colisión. Una danza violenta. Sudor, sangre, vapor y fuerza pura. Hasta que, de pronto, Selira erró un paso. Un solo error. Un instante. Liria lo aprovechó. Su brazo giró en un arco limpio y golpeó el pecho de su madre con una explosión de luz azul. Selira voló varios metros hacia atrás, chocando contra una de las columnas ancestrales. El impacto dejó una marca ardiente en la piedra. Cayó de rodillas. Respiraba agitadamente. El manto de poder que la rodeaba se quebró como un vidrio fino. Todo quedó en silencio. Liria no se movió. No corrió hacia ella. No celebró. Solo giró la cabeza hacia Cristóbal. Sus ojos lo buscaron. Y él ya no estaba suspendido. La cúpula de energía se había roto con la caída de Selira. Cristóbal cayó de pie, respirando con dificultad, como si su cuerpo acabara de despertar de un sueño oscuro. Caminó hacia ella, lento, sin pensar. Solo sintiendo. Liria también caminó. Y cuando estuvieron frente a frente, sus manos se encontraron. La suya, temblorosa. La de ella, firme como nunca. Cristóbal no dijo una palabra. Tampoco ella. Solo se miraron. Y entonces él la besó. Fue un beso sin urgencia, pero cargado de todo. De lo que no se había dicho. De lo que se había negado. De lo que se había resistido. Fue un beso de fuego y rendición, de amor y furia, de cuerpos que ya no pedían permiso. Y el universo, por un momento, dejó de girar. Una onda expansiva los rodeó. No fue magia. No fue ciencia. Fue algo más antiguo, más puro. El campo ancestral reaccionó a ese acto de unión con un pulso de luz tan fuerte que las paredes se agrietaron. Las raíces del suelo se alzaron como serpientes danzantes. Y Selira, aún de rodillas, vio todo. No gritó. No atacó. Su rostro, por primera vez, mostró dolor. No por la derrota física, sino por la verdad innegable que había presenciado. Se puso lentamente de pie. Su silueta brillaba con menos intensidad, como si la batalla le hubiera arrancado más que energía. La miró a su hija, luego a Cristóbal. Y su voz, cuando habló, ya no era la de una emperatriz. No lo esperaba, dijo, sin fuerza. Pensé que lo tomarías. No que lo conquistarías. Liria no respondió. Selira bajó la mirada. Has roto algo en mí.
Pero también has liberado algo que no sabía que estaba atrapado. Cristóbal dio un paso adelante. No tienes por qué odiarla. Selira levantó una ceja. Lo miró como si viera a alguien nuevo. No la odio. Solo me cuesta dejar de querer lo que no me pertenece. Y con esas palabras, se volvió. Sin más amenazas. Sin más juegos. Caminó hacia la sombra del templo y desapareció entre los velos oscuros de la niebla valteriana. El silencio regresó. Pero esta vez era distinto. Era paz. Liria respiró profundo, y cuando sus ojos se encontraron con los de Cristóbal, no eran los de una guerrera. Eran los de una mujer que por fin se había ganado el derecho a amar sin permiso. Esa noche, en medio de ruinas, no se escondieron. No se protegieron. No se detuvieron. Solo se entregaron. Y la casa, por primera vez en siglos, guardó silencio absoluto. Porque sabía que había presenciado algo que no se podía repetir. El sol valteriano se alzó sobre los escombros con una calma que parecía burlarse del caos de la noche anterior. Cristales rotos, columnas astilladas, raíces revueltas y muros respirando lento como si aún digirieran lo vivido. Pero en medio de todo, dos figuras seguían de pie. Una frente a la otra. Silenciosas, unidas por algo que ya no necesitaba explicarse. Cristóbal acariciaba con suavidad la mejilla de Liria, aún húmeda por el sudor del combate. Ella cerraba los ojos, como si su cuerpo necesitara aprender de nuevo lo que era estar en paz. A su alrededor, la casa parecía respetar ese momento. Nada se movía. Ni una sola hoja. Ni un solo susurro. Como si el mundo supiera que ese instante era sagrado. No sabían cuánto tiempo había pasado. Tal vez minutos. Tal vez horas. Pero cuando Liria abrió los ojos, había claridad en su mirada. Sin dolor. Sin culpa. No creí que terminaría así, dijo con voz tranquila. Cristóbal sonrió con ternura. ¿Con ruinas a nuestro alrededor? No. Con mi madre aceptando que perdió algo. Él la miró con atención. ¿Crees que te perdió a ti? Liria negó suavemente. No. Me ganó de otra forma. Tal vez por primera vez me vio como igual. No como una hija que debía moldear, sino como una mujer que tomó una decisión. Caminaron por el jardín aún humeante, descalzos. Las piedras les quemaban la planta de los pies, pero no se detenían. Se sentaron cerca de un estanque que aún no había sido tocado por la destrucción. El agua estaba quieta. Reflejaba sus rostros como un espejo honesto. Cristóbal se inclinó hacia ella. ¿Qué hacemos ahora? Liria lo miró. Luego sus dedos se entrelazaron con los de él. Vivimos. Lejos de todo esto, si es necesario. Yo ya no necesito su sombra. Y tú no necesitas sus cadenas. Y si regresa, que lo haga. Pero ya no tendrá nada que arrebatarme. Pasaron los días. Las ruinas fueron limpiadas. La casa, viva como era, comenzó a reconstruirse por sí sola, como si también ella quisiera olvidar. Pero Cristóbal y Liria no se quedaron. Eligieron una ciudad costera de Valteria, donde los mares brillaban en dos colores y la arena estaba hecha de polvo estelar. Allí, compraron una pequeña vivienda suspendida entre acantilados y raíces luminosas. Ningún palacio. Ninguna cúpula imperial. Solo paredes suaves, techos bajos y una cama donde cabían dos cuerpos abrazados sin deberle nada a nadie. Por las noches, hablaban sin miedo. Liria le contaba historias de su infancia, de cómo solía mirar el cielo soñando con mundos diferentes, con personas diferentes, con una vida que no siguiera el camino escrito por otros. Cristóbal le hablaba de la tierra, de ríos tranquilos y cielos sin tres lunas, de la música que hacía con sus manos, de la forma en que aprendió a observar antes de actuar. Se tocaron el alma antes del cuerpo. Y luego, cuando los silencios ya no pesaban, se amaron. Sin apuro. Sin temblor. Como dos guerreros que al fin habían colgado sus armas y entendían que el amor no es un campo de batalla, sino un hogar. Selira no regresó. Pero una noche, bajo la tercera luna, una criatura alada dejó un mensaje frente a su puerta. Un fragmento de tela con el símbolo de la familia Balsir. Doblado. Limpio. Respetuoso.
Liria lo sostuvo entre sus dedos. Lo observó largo rato y luego lo dejó sobre el fuego. Ahora sí, estoy libre. Cristóbal la abrazó desde atrás, besándole el cuello. Y yo estoy donde siempre quise estar. Ella sonrió, apoyó su cabeza sobre el pecho de él y miraron juntos como las llamas consumían lo último que quedaba del pasado. Y cuando la tela se convirtió en ceniza, el viento la llevó lejos, más allá del mar, más allá de la noche. Ese fue el verdadero final. El que no necesita más guerra. El que no necesita más permiso. Solo dos almas que, al encontrarse, entendieron que incluso en mundos distantes, el amor puede ser la victoria más dulce.